Todos sabemos que la vida se nos puede ir en un instante, que poco o nada podemos hacer contra aquello que no podemos controlar. Cuando se ven este tipo de cosas, no puedo evitar que se arrugue mi corazón, porque sé que eso pudo haberme sucedido a mí, o podría sucederle a un ser querido. Y por mucho que te las gracias por eso, sé que no es normal levantarse por la mañana y ver que el lugar donde has crecido se ha convertido literalmente en escombros y en un infierno de agua y fango, de familias destrozadas, de personas que apenas pueden recuperar lo poco de todo lo que han perdido. Saber que tus días ya no van a ser iguales, y mientras los políticos se tiran la piedra de la culpa, apuntándose con el dedo unos a otros, hay personas allá afuera que continúan desaparecidas. El martes pasado, la Comunidad Valenciana ha experimentado uno de los episodios más devastadores hechos por la Dana, que para quien aún no sepa, una Dana es una depresión aislada en niveles altos y ha dejado un saldo trágico de al menos 216 vidas y un número todavía indeterminado de desaparecidos. Las imágenes de pueblos arrasados y ciudadanos atrapados en sus hogares bajo el agua han conmocionado a la región, al país y al mundo. Y es que la magnitud de la catástrofe provocada por la Dana en la provincia de Valencia no solo se comprueba en el terreno. La vista vía satélite ofrece unas impactantes imágenes del antes y el después de la zona más golpeada por las lluvias. Todos los barrios más afectados, como Sedaví o la pedanía de la Torre, amanecieron con una imagen de desolación. Los cultivos, que en el campo eran la fuente de sustentos de tantas familias, quedaron arrasados. Los tejados de las viviendas, las carreteras, las empresas, todo parece estar en ruinas. Pese a la Agencia Estatal de Meteorología había activado a primera hora de la mañana del martes la alerta roja, el presidente valenciano Carlos Mazón dijo a mediodía de ese mismo martes que el temporal se desplazaba, por lo que se esperaba que hacia las 6 de la tarde disminuyera su intensidad. Mazón no decretó ninguna medida extraordinaria y la población, acostumbrada a este tipo de tormentas en esta época del año, aunque no de la magnitud de la del martes, y la gente continuó con su vida normal. Tampoco desde el gobierno central se tomaron medidas y esa misma noche la tormenta sorprendía a muchos en sus casas, en los autos y en los que muchos también perdieron la vida ahogados. Solo a las 8 de la tarde, cuando ya muchos veían con sus ojos como el agua se les iba tragando todo, llegaba a los teléfonos de los valencianos un mensaje de alerta, indicándoles que se protegieran. Solo entonces el gobierno regional solicitaba también al gobierno central el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias, o también llamada UME por sus siglas en español, la Unidad Especial del Ejército, que tiene como misión responder rápidamente a desastres o situaciones de riesgo dentro de España. Pero estas llegaron muy tarde. Al día siguiente, con las imágenes de pueblos enteros sepultados por el lodo y autos a los que el agua había arrastrado como fichas de dominó, España y el mundo tomaban conciencia de la magnitud del desastre. Las autoridades locales han sido criticadas por no advertir a tiempo de los peligros potenciales de la tormenta. El gobierno de Valencia ha admitido que solo envió mensajes de texto advirtiendo a los residentes de la catástrofe 8 horas después de que se informara por primera vez de las inundaciones y 10 horas después de que Agencia Estatal de Meteorología emitiera una advertencia sobre el peligro extremo en la región.
Este breve mensaje, enviado poco después de las 8 de la noche del martes, llegó demasiado tarde para muchos, que ya estaban atrapados en sus casas, en tiendas, o en sus coches, o en las calles, o en sus trabajos, mientras se producían las mortales inundaciones. Al mirar la tragedia, lo que se evidencia es una desconexión profunda entre los gobernantes y el pueblo. La gestión de la emergencia se convierte en una cuestión de política, donde las vidas humanas y la dignidad de las personas se van subyugadas a intereses y disputas entre instituciones. La incapacidad de los gobiernos de actuar con rapidez y eficacia no solo ha causado sufrimiento material, sino que ha erosionado la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Y es que, al final, la verdadera tragedia no solo es el desastre natural, sino la deshumanización de un sistema que deja a sus ciudadanos protegidos y sin apoyo. Y hablando de apoyo, se sabe que el ministro de Interior francés afirma que el 31 de octubre ofreció al gobierno español 250 bomberos, pero le dijeron que no hacían falta. Mazón, rechazando ayuda de Cataluña, y Pedro Sánchez de Francia, contenidos en redes sociales que aseguran que tanto el gobierno autonómico de Carlos Mazón como el gobierno estatal presidido por el socialista rechazaron la ayuda internacional y de otras comunidades autónomas para las labores de limpieza y rescate. Al final, estos bomberos franceses terminaron entrando sin permiso para ayudar como voluntarios a España, y sorprendidos al enterarse que básicamente eran la primera ayuda que recibían por parte de la comunidad afectada. No pasarían muchos minutos desde el arribo del rey Felipe VI y la reina Leticia junto a Sánchez y a Mazón para que los ciudadanos molestos increparan a los recién llegados. Rápidamente la situación empezó a salirse de las manos cuando se escucharon cánticos contra el jefe de gobierno. Decían: Pedro Sánchez, hijo de p***. Le gritaban al líder del partido mientras le exigían a Mazón su renuncia. Los vecinos, con palos en mano y barro, mismo barro que destruyó sus casas, pertenencias y le quitó la vida a muchísimas personas, fueron alzados a estos mismos gobernantes. Empezaron a echar lodo en el camino de los recién llegados, como se pudo apreciar del intento de intervención del rey Felipe por calmar los ánimos. La réplica dejaba poco espacio en la interpretación, gritándoles asesinos y que las personas se habían quedado sin nada, queriendo a los gobernantes y la realeza fuera del pueblo. Y cómo olvidar el uso de la frase por parte de Pedro Sánchez, en un momento en el que la devastación ya era palpable, con más de 200 vidas perdidas y miles de afectados. Fue percibido por muchos como un acto de deshumanización, en lugar de ofrecer una respuesta inmediata y de liderazgo claro. El presidente pareció transferir la carga de la gestión de la crisis a las autoridades locales, como si la intervención de un gobierno central no fuera urgente y prioritaria. De responsabilidades generó la sensación de que el Ejecutivo Central no consideraba la situación lo suficientemente grave como para actuar de manera proactiva y autónoma. La pregunta que surge es: en una emergencia nacional de tal magnitud, ¿no debería el gobierno central ser el primero en movilizarse sin esperar una solicitud, especialmente en un contexto en el que las vidas humanas están en riesgo? Lo que se espera de los líderes políticos es una actitud de responsabilidad y de acción, no una postura burocrática. A pesar de la inacción institucional, la respuesta de la comunidad local ha sido un ejemplo de solidaridad y resiliencia. Los ciudadanos, con pocos recursos y a menudo enfrentando su propio sufrimiento, se han organizado para ayudar a los más afectados. En medio del barro y la devastación, los vecinos han trabajado codo a codo, limpiando casas,
calles e infraestructuras, y que ahora estas personas están expuestas a una serie de riesgos sanitarios graves debido a la combinación de la insalubridad generalizada, la contaminación del agua y el lodo y la presencia de agentes patógenos en el entorno. Esta situación crea un caldo de cultivo para la proliferación de enfermedades infecciosas, poniendo en peligro la salud de los residentes, los equipos de emergencia y a los voluntarios que colaboran en las labores de limpieza y recuperación. Las inundaciones han provocado que las aguas residuales que contienen patógenos peligrosos como E. coli, salmonella, virus intestinales y parásitos como Cryptosporodium se mezclen con el agua potable. Esta contaminación no solo afecta a las fuentes de agua potable, sino que también aumenta el riesgo de enfermedades gastrointestinales como la diarrea, la gastroenteritis y otras infecciones intestinales, especialmente en un entorno donde las redes de agua y saneamiento han quedado destruidas. Las aguas también favorecen a la proliferación de mosquitos. Revela la exposición de estas personas a estos agentes biológicos en las zonas afectadas por las inundaciones en Valencia, siendo una amenaza significativa para la salud pública. Además, los esfuerzos de limpieza, mostrando una fuerza colectiva que ha permitido que, a pesar de las carencias, la recuperación avance, aunque de manera lenta y dolorosa. Los gestos de solidaridad de la gente que no solo han ayudado a rescatar a las víctimas, sino que también han compartido lo poco que tenían, son el contrapeso humano a las carencias estructurales del sistema. La disposición de las personas a luchar ante la tragedia ha dado lugar a una forma de resistencia que, aunque no puede borrar el sufrimiento, sí demuestra una capacidad de unidad que las autoridades, de alguna manera, no supieron canalizar. La solidaridad, sin embargo, también deja en evidencia una fragilidad inherente de la sociedad moderna. Dependemos demasiado de los sistemas institucionales y tecnológicos para manejar emergencias. Cuando estos sistemas fallan, como lo hicieron en este caso, la gente se ve obligada a recurrir a su propia voluntad y esfuerzo, lo que pone en primer plano no solo las fortalezas humanas, sino también sus limitaciones. La falta de recursos y la organización improvisada son, en última instancia, un testamento de nuestra vulnerabilidad.